A ver, pensemos en los grandes imperios de la antigüedad. Poder, riqueza, murallas que parecían topar el cielo. Y sin embargo, todos cayeron. ¿Qué es lo que tienen en común? Pues vamos a descubrir que su verdadero enemigo no venía de fuera, ni mucho menos. Hoy analizamos cómo la falsa confianza y la decadencia interna fueron la verdadera causa del colapso de civilizaciones enteras. Y para entenderlo bien, vamos a viajar en el tiempo hasta la antigua Nínive, nada menos que la capital del imponente imperio asirio. Fijaos en la advertencia tan escalofriante que lanzó el profeta Nahum contra una ciudad que en aquel entonces se creía totalmente invencible, vamos, intocable. Y es que Nínive no era una ciudad cualquiera, Era, por así decirlo, la superpotencia de su tiempo. Y su apodo, la ciudad sanguinaria, bueno, digamos que se lo había ganado a pulso. Si la mirabas desde fuera, la imagen que proyectaba era de un poder absoluto. Murallas gigantescas, ejércitos que parecían no tener rival y una acumulación de riquezas que era, bueno, algo sin precedentes. Claro, toda esta demostración de fuerza generó una confianza ciega en su propia invulnerabilidad. Ganaron muchísimas batallas, eso sí, pero de lo que no se daban cuenta es de que estaban perdiendo la guerra más importante de todas, la que se estaba librando dentro de sus propios muros. Porque, y esto es clave, el verdadero peligro para Nínive no acechaba afuera. La amenaza más letal estaba creciendo, muy silenciosamente, en su propio interior. Aquí es donde vemos el gran contraste, la paradoja. Mientras el mundo entero admiraba esos muros imponentes, por dentro lo que reinaba era el saqueo. Donde se proyectaba esa imagen de ejércitos invencibles, la realidad del día a día era de violencia y crueldad constantes. Y claro, esas riquezas incontables, pues estaban construidas sobre cimientos de pura mentira y opresión. Al final, esa fuerza exterior era solo una fachada, una cáscara que ocultaba una podredumbre moral muy, muy profunda. El profeta Nahum usa una metáfora que es devastadora para describir a Nínive. La llama ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos. Y ojo, que esto va mucho más allá de la poesía. Lo que está describiendo es una nación que no solo conquista por la fuerza bruta, sino que seduce, que engaña, que manipula a otros pueblos con alianzas corruptas y sembrando el miedo. Y esa mención a los hechizos llega a sugerir incluso una dependencia de fuerzas ocultas para mantener su dominio. Pero cuidado, la historia de Nínive no es un caso aislado, no es una anécdota. Es, en realidad, un ejemplo clarísimo de un patrón que, por desgracia, se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. A ver, pensemos en Roma. Tradicionalmente, su caída se atribuye a la presión militar de fuera o a las crisis económicas, pero la fuente que estamos analizando hoy pone el foco en otra cosa. Fue la corrupción interna lo que la hizo realmente vulnerable. Pasa algo parecido con Jerusalén, que cayó ante los babilonios no solo por su poderío militar, sino que según las escrituras fue por haber abandonado sus principios fundacionales. ¿Qué vemos en todos estos casos? Que el enemigo no tuvo que derribar las puertas, porque en realidad ya vivía dentro. Y todo esto nos lleva a un principio fundamental, una especie de ley de causa y efecto espiritual, si queremos llamarlo así. La idea de que la justicia funciona como una siembra y una cosecha. Es decir, que las acciones, sobre todo las que se basan en la maldad, tienen consecuencias y son inevitables. Y el juicio contra esta falsa confianza sigue un proceso que es claro y es devastador. Primero, la exposición. Toda esa vergüenza que antes estaba oculta, de repente sale a la luz, a la vista de todos. Después viene lo oprobio. La nación se convierte en un espectáculo público de su propia decadencia. Y finalmente, la desolación. Se queda en ruinas, un lugar del que todo el mundo huye. Al final la lección es implacable. Una base que se construye sobre la brutalidad, sobre el engaño y el poder a cualquier coste, siempre, siempre va a terminar por desmoronarse. Un trono que se construye sobre la injusticia es al final un trono solitario y conduce de forma inevitable a la desilusión, al dolor y a la más absoluta soledad. Claro, si la confianza en el poder humano está destinada a fracasar, surge una pregunta que es inevitable. ¿Dónde se puede encontrar entonces una esperanza que no falle? ¿Existe tal cosa? Y aquí es donde la narrativa da un giro y nos ofrece una alternativa. Frente a ese modelo fallido de la falsa confianza, se nos presenta un camino completamente diferente. Este contraste visual, la verdad es que lo resume todo a la perfección. Por un lado tenemos la falsa confianza. ¿En qué se basa? En la astucia humana, que es siempre limitada, siempre falible, de que depende de la violencia y del miedo para mantenerse, y a donde conduce a la desilusión. Y por otro lado está la verdadera esperanza que propone la fuente. Su fundamento es Jesucristo. No descansa en la fuerza, sino en el sacrificio y el amor. Y el resultado que ofrece es una vida que, según se afirma, nunca, nunca decepciona.
El principio que sostiene esta esperanza es radicalmente opuesto al de los imperios. Es que es todo lo contrario. Mientras que el poder imperial siempre busca servirse a sí mismo, esta esperanza se basa en el amor abnegado, en el acto de dar la vida por los demás, un amor que no busca su propio beneficio. Y finalmente, toda esta elección histórica se traduce en una reflexión personal y casi en una oración que busca un cambio profundo. Es una petición para dejar a un lado esa armadura de la falsa confianza y empezar a vivir en una gracia verdadera, una que sane desde dentro hacia afuera. Y así cerramos esta reflexión con una pregunta que resuena con muchísima fuerza hoy en día. ¿Cuáles son esas murallas modernas sobre las que construimos nuestra confianza? ¿El poder, la tecnología, la riqueza? Y la pregunta del millón, ¿son realmente lo bastante fuertes para sostenernos cuando todo lo demás falla?